Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según el horario en que puedan ver este material. En principio quería agradecer a Fundarte 2000 por la nueva invitación para poder compartir con ustedes este momento en este espacio. Cuando pensamos con Ivo y Celina, a los cuales también agradezco que se hayan acordado de mí, en pensar qué podemos tratar, y la idea de la ópera me parecía algo muy interesante, porque hay formas teatrales que inclusive no se dice teatro. Y es muy interesante porque aunque el teatro emblemático de ópera es el Teatro Colón, la ópera en realidad no se piensa como teatro. Y en definitiva, la ópera es teatro, simplemente teatro, que en vez de hablar, los intérpretes cantan, aunque hay muchas óperas que también hablan. Por ejemplo, Bastián y Bastiana de Mozart, inclusive La flauta mágica, también hay textos teatrales convencionales, como en el imaginario el teatro se habla y en la ópera se canta. Pero ahí está el punto, porque en realidad la ópera es teatro. Cuando hice la primera ópera, yo empecé a dirigir ópera y casi a lo grande, porque fue Macbeth en el Teatro Avenida, una ópera de Verdi inmensa, con protagonistas, mucho coro. Cuando empecé, una persona se me acercó y me dijo algo que me hizo reflexionar. Y lo que me dijo fue: mientras los cantantes canten bien, lo demás no importa. Entonces ahí me puse a pensar, entonces ¿para qué estoy yo? Porque si los cantantes cantan bien y yo me dedico a la parte escénica, ¿para qué estoy yo? Y en realidad, la ópera es teatro total. Un teatro donde hay música, donde hay canto, donde hay textos, donde hay escenografía, donde hay vestuario, donde hay iluminación, donde hay todo lo que se necesita para hacer un espectáculo. Porque, sí, claro, que tienen que cantar bien, pero también tienen que actuar bien. Y ahí es donde es exactamente igual que el teatro. Porque el que el actor diga la letra no quiere decir que actúe bien. Hay otros códigos, sí. Hay otras cosas a tener en cuenta. Quizás hay otras prioridades, pero en el conjunto global es exactamente igual. Y esa reflexión de que si los cantantes cantan bien, el espectáculo está asegurado, a mí me hizo mucho ruido. Y ahí empecé mi camino, que estoy por cumplir la 10ª ópera en estos tiempos, en estos momentos, donde pude dirigir ópera en espacios grandes como el Teatro Avenida, el Teatro IF, pero también óperas más pequeñas, o no óperas pequeñas, porque en realidad no hay óperas pequeñas, sino con piano solamente. Claro que hay que ver qué ópera uno puede hacer con piano. Uno no se imagina ninguna ópera de Wagner con piano, ni Aida con piano, porque faltaría el volumen sonoro que esas óperas necesitan para ser lo que son.
Pero óperas como Bastián y Bastiana de Mozart, óperas como El secreto de Susana, una ópera contemporánea de Wolf Ferrari, Rita de Donizetti, que estoy por hacer ahora, que estoy haciendo el montaje en este momento, que son óperas que sí, el piano funciona dentro de la escena. Porque hay algo que uno también tiene que tener en cuenta, que es que la música es parte integral del espectáculo, que hace sistema con la escenografía, con el vestuario y obviamente con la actuación. Porque los registros de actuación también van acorde a el texto dramático y al concepto general del espectáculo. En este caso, por ejemplo, Rita de Donizetti, voy a poner al pianista dentro de la escena. La obra sucede en un restaurante, así que el pianista funciona como el pianista del restaurante. Diferentes son óperas donde, bueno, el piano funciona desde otro lugar o la música funciona desde otro lugar. Pero en realidad, en un buen espectáculo tiene que desaparecer la orquesta, tiene que desaparecer la escenografía, tiene que desaparecer el vestuario, tiene que desaparecer la actuación. Y cuando digo desaparecer, hablo de que todo haga sistema. Y entonces el espectador no hace hincapié en nada específicamente. Todo esto funcionó por la idea de eso, si cantan bien, el espectáculo está hecho. Porque también podríamos decir, si la escenografía es buena, el espectáculo está hecho. Si el vestuario es lindo, interesante, también el espectáculo está hecho. Y ningún espectáculo está hecho solamente con que algunas de sus partes esté bien construida. Y esa palabra, construcción, el espectáculo es una construcción. Y esa construcción es la que uno tiene que generar. Cuando uno recibe un material o decide hacer un material, además de ideológicamente decir, bueno, quiero contar esto, pero después viene todo lo formal. ¿Cómo cuento esto? ¿Cuál es la mejor manera de que este material funcione y llegue al receptor? Porque en definitiva, lo que uno busca en un espectáculo, en una ópera o en una obra de teatro, es que el espectáculo simplemente funcione. Ahí vamos a subir algunas imágenes de Macbeth y Hernani que hice en el Teatro Avenida para Buenos Aires Lírica, la flauta mágica que también le hice en la Avenida, la Traviata de Verdi que hice en un espacio no convencional, que también es interesante, es decir, ¿dónde coloco este espectáculo? Y si el espacio no es convencional, uno tiene que pensar esa ópera en un espacio no convencional, no pelearse jamás con el espacio. Y la reflexión es justamente ¿por qué la diferenciación entre esto es teatro y esto es ópera? Y créanmelo, para mí no hay ninguna diferenciación entre el teatro y la ópera. Es simplemente teatro. Tan difícil de hacer, tanto teatro de prosa como teatro de ópera. No hablo de comedia musical porque no tuve la experiencia de dirigir ninguna. Pero estaría muy cerca a la idea de hacer una ópera, o una opereta, o una zarzuela. En definitiva, la reflexión
que tengo que hice o que pensé para este momento y este encuentro es que la ópera no se diferencia al teatro en ninguna manera, de ninguna manera, perdón. Simplemente cantan en vez de hablar, pero en definitiva la historia, la dramaturgia se transita tanto de una manera como de otra, y el espectáculo tiene que funcionar. El espectáculo es un mecanismo compuesto por muchos engranajes, y en la ópera uno de esos engranajes es la música. Y ahí viene otra reflexión que me hacía, ¿no? ¿Qué es más difícil para un director de teatro? ¿Dirigir ópera o dirigir teatro? Y uno en la ópera descansa en el director de orquesta también, donde el director de orquesta está encargado del ritmo y el tempo del espectáculo. Y entonces uno puede dedicarse a otra cosa. Lo visual también es muy importante, por eso hay muchos escenógrafos que se dedican a generar el espectáculo, la regisseur de la ópera. Pero a veces se olvidan de la parte humana, porque la ópera está asociada a lo visual. Hay un escenógrafo que se llamó Gordon Craig, que era escenógrafo y dirigía ópera, que es fantástico, y fue a trabajar con Stanislavski y se llevaron muy mal, ya que uno intentaba trabajar solamente la parte visual y justamente Stanislavski estaba trabajando la elaboración de las emociones, de la pasión y la encarnación de los personajes, mientras que Gordon Craig se dedicaba solamente a la parte visual. Y así que a veces uno va a ver óperas donde solamente ponen la escenografía, que es grandilocuente, es espectacular, y se olvidan un poco de la actuación. Para mí es tan importante la escenografía como la actuación, como el canto, como el vestuario, como la iluminación, porque en un espectáculo, amigos, todo cuenta la historia. Bueno, espero no haberlos aburrido. Es una reflexión de un simple director de teatro que un día empezó a dirigir ópera y no dejó de dirigir ópera. Bueno, les mando un beso, un abrazo, y vuelvo a agradecer a Fundarte 2000 por la invitación y a mis amigos Elina e Ivo. Bueno, muchas gracias.